Buenos días, nos presentamos. Nuestro nombre es Javier Alexis Gutiérrez, Juan Carlos García y Yulisa Anet Jiménez. En esta ocasión hablaremos sobre el tema titulado Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, basándonos en los artículos 154 al 162 de la Ley Federal de Trabajo. Tal como se mencionó, en el presente video se hablará sobre los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso que tienen los trabajadores. La antigüedad es el periodo de tiempo que tiene un trabajador desempeñándose en una empresa o establecimiento mediante vaya pasando más el tiempo en el cual se vaya desempeñando el trabajador puede gozar de mayores privilegios dentro del lugar de trabajo, tal como la preferencia que se les da para tomar cargos importantes dentro de las empresas, ahí tomando lugar lo que es el ascenso. La información de este video será basada, tal como lo dijimos, en el artículo 154 al 162 de la Ley Federal de Trabajo. Esta ley funciona como un respaldo para los trabajadores, pues tiene tanto reglas que se le imponen a los patrones o jefes de los empleados, tanto como a los mismos trabajadores, los cuales tienen que seguir una serie de reglas basadas en esta ley, al mismo tiempo que deben acatar las reglas en lugar de trabajo para que al momento de que se quiera reclamar uno de sus derechos en contra de su patrón no tenga algún inconveniente alguno por haber cometido faltas a las reglas impuestas. En el artículo 154 dice: los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna fuente de ingreso económico tengan a su cargo su familia, o a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto a los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto a quienes no lo estén. Este va centrado que se le da preferencia a los trabajadores mexicanos, a quienes tengan más antigüedad y darle oportunidad a los trabajadores que no tienen alguna otra fuente de ingreso y que una familia dependa de él, entre otros requisitos que indican que se le debe dar mayor preferencia a ellos que a quienes no los cumplen. En el artículo 155 dice: los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación deben presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad. Si tienen a su cargo una familia eh, y quienes dependen económicamente de ellos y prestaron servicio con anterioridad, y por cuánto tiempo, y por qué tiempo, la naturaleza del trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato al que pertenezcan, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo o presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, comprobando la causa en que funden su solicitud. Este más que nada es una indicación a las personas que vayan a pedir la vacante disponible, pues que den a conocer que cumplen con los requisitos mencionados anteriormente, para que así puedan ser tomados en cuenta por la compañía o el establecimiento en el que se busca trabajo. En el artículo 156 dice: de no existir contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154. A los trabajadores que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las actividades transitorias o temporales, y a los que desempeñen trabajos ordinarios o para obra determinada que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa. Este artículo quiere decir que en caso de que no haya un contrato colectivo se le dará preferencia a los trabajadores que cumplan los otros requisitos mencionados, eh, brincándose los requisitos principales para los siguientes requisitos, por así decirlo. El artículo número 136, de no existir el contrato colectivo o no contener el celebrado de la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo número 134 a los trabajadores que, habitualmente sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan sus servicios a las empresas o establecimientos. Sin tener el carácter de trabajadores de plantas, prestan establecimientos, supliendo las vacantes transitorias o temporales a los que desempeñan trabajos extraordinariamente para obras determinadas que no constituyen una actividad normal o permanente de la empresa.
Si el contrato del colectivo del artículo 135 no se aplica, en las fases del artículo ya mencionada 134 en trabajadores que dan sus servicios a las empresas. El artículo número 157. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 156 da derecho al trabajador para solicitar ante el tribunal a su elección que se le otorgue el puesto correspondiente o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Tendrá además el derecho a que se le paguen los salarios e interés en su caso, a que se refiere el párrafo segundo del artículo número 48. Si los deberes no hechos en el artículo anterior no se aplican, el trabajador tendrá el derecho a sus salarios dados. Artículo número 138. Los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento que se determine su antigüedad, una comisión integrada con representantes de trabajadores y del patrón formularán el cuadro general de las antigüedades distribuido por categorías de cada profesión u oficios ordenados que se le den publicidad. Los trabajadores tienen derecho a una comisión entregada. De no ser así, pueden dar sus objeciones y de manera inconformes. Artículo número 159. Los vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor a 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que tenga rango inmediato inferior, así como mayor capacitación, con mayor antigüedad, que demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto. Los lugares vacíos o que sean de lugares vacantes serán tomadas por trabajadores que tengan aquel rango inferior, no más que tengan las expectativas esperadas. Artículo número 160. Cuando se trate de vacantes menores de 30 días, se estará a lo dispuesto en el párrafo donde está el primero del artículo anterior. El artículo 161 dice que cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo puede rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, respetando los derechos que deriven su antigüedad. El artículo 161 nos da a entender que aunque el trabajador cumpla más de 20 años, que cumpla 20 años o más de 20 años, el patrón no puede terminar su contrato nada más porque sí. Tiene que haber razones específicas, tiene que haber pasado algo grave, algún incumplimiento, para que se pueda terminar su contrato. Si no, en todo caso, se le tiene que respetar la antigüedad que tenga. Y el artículo 162 menciona que todo aquel trabajador que deje su trabajo voluntariamente después de haber laborado 15 años de servicio por lo menos, o los que se separen por causa justificada, o los que sean separados de su empleo, ya sea por despido o no, y si el despido está justificado o no, aún así se les pagará la prima de antigüedad. Y en otros casos un poco más elevados, como la muerte del trabajador, hayan tenido un largo tiempo de antigüedad o corto, aún así se les respetará la prima de antigüedad, y esa prima se les pagará a los beneficiarios, al beneficiario que haya dejado. Y en conclusión podemos decir y poner en primer lugar que cuando una persona es trabajadora, es necesario desde un inicio tener y trabajar con un contrato de por medio, donde la persona esté seguro y al tanto de los derechos y beneficios que tiene como trabajador dentro de una empresa. También tiene el derecho de saber que puede aplicar para crecer dentro de la empresa si tienen a su cargo una familia y quienes dependan económicamente de ellos.
También es muy importante que como patrón respete la antigüedad de las personas, así sea la persona que tenga 20 años hasta la persona que tenga menos tiempo. Un patrón no debe tomar preferencias que afecten a los demás, sino que entre todos se beneficien y que de algún modo se complementen entre personas que trabajen bien, quienes tengan habilidades, entre otros. Y por último, nuestro primer apoyo para realizar esta actividad fue la Ley Federal del Trabajo y entre otras páginas como Justia México, pero ambas coincidían con la misma información y mismos artículos.